Después de tocar fondo, hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de nosotros comienza a moverse. No es esperanza, no todavía. Es más bien una tregua con el dolor, un susurro que dice, ya basta. Haeso no estaba completamente lista para volver a empezar, pero comprendía que quedarse en el mismo lugar sería como seguir permitiendo que el pasado gobernara su vida. Cada pequeña decisión que tomaba ahora, por insignificante que pareciera, era una declaración de independencia. Y así, en medio de las ruinas emocionales de un matrimonio fallido y los restos polvorientos de una casa que ya no sentía suya, empezaba a reconstruirse. No por los demás, no por amor, sino por ella. Lo que aún no sabía era que ese primer paso hacia sí misma también abriría una puerta a lo inesperado. Mientras tanto, en la sala de su departamento, Taeha disfrutaba de una tarde tranquila en compañía de Lee Jae. Entregado a una entretenida partida de Jenga entre risas suaves y la calma que llenaba el ambiente. Pero aquel silencio sereno fue interrumpido por el repentino sonido de su teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Su plan había funcionado. Esta vez había logrado que fuera ella quien diera el primer paso. En otro lugar de la ciudad, Haeso caminaba con determinación por el distrito comercial, lista para vivir el primer día del resto de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no le parecía tan amenazante. Mientras recorría las calles, no pudo evitar recordar los días de su infancia, marcados por una austeridad tan profunda que cada objeto que poseía tenía una historia ajena. Desde pequeña, todo lo que tuvo fue heredado. Ropa usada, juguetes rotos y libros manchados por el tiempo. Las familias vecinas, movidas por la compasión, le regalaban lo que ya no necesitaban. Y así aprendió a desarrollar un peligroso apego sentimental a cualquier cosa que pudiera llamar suya. Para ella, cada objeto tenía valor, no por lo que era, sino por lo que representaba. Una pequeña victoria contra la pobreza, un refugio ante el olvido. Pero incluso lo más brillante que había llegado a tener desapareció con la misma facilidad con la que había llegado. El amor de Mincheol, alguna vez un faro que prometía un futuro mejor, se había esfumado entre mentiras, deudas y promesas rotas. Un futuro que, comprendió ahora, tal vez nunca le perteneció. Decidida a romper con esa cadena de privaciones, Haeso se permitió por primera vez un pequeño capricho. Sin saber muy bien cómo sentirse, entró en una boutique de lencería. Su intención era sencilla, comprar algo básico, cómodo y apropiado para una mujer de su edad. Pero no estaba preparada para la efusividad de la dueña del local, quien sin reservas comenzó a sugerirle modelos más atrevidos. Prendas provocativas que, según ella, enloquecerían a cualquier esposo. La vergüenza se apoderó de Haeso en forma de rubores tímidos y miradas esquivas. Sin embargo, en un impulso inesperado terminó cediendo a las sugerencias y eligió un conjunto rojo, audaz y hermoso que parecía diseñado para una mujer segura de sí misma. A pesar de sus 33 años, su belleza seguía intacta. Un cuerpo esbelto, un rostro sereno y juvenil, y una elegancia natural que la hacía destacar sin necesidad de esfuerzo. La dueña, encantada con su apariencia, no tardó en preguntarle si estaba casada.
Y fue en ese instante, sin pensarlo demasiado, cuando Haeso respondió con una sonrisa tranquila y liberadora. Por primera vez pronunció aquellas palabras sin tristeza ni culpa. Estaba felizmente soltera. Ya no era la esposa de nadie ni la sombra de un matrimonio que la había oprimido durante años. Por fin comenzaba a habitar su propio nombre, sin cargas ni cadenas. Al salir de la tienda, con el rostro aún encendido por la vergüenza, Haeso sintió una chispa de victoria interior que se dibujó en su rostro como una tímida sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo propio. Algo que no era un remiendo del pasado ni una limosna del destino. Algo solo suyo. Dejándose llevar por esa sensación nueva y dulce, no pudo detenerse. Las compras continuaron con un entusiasmo silencioso, como si cada gesto de autocuidado fuera una declaración de independencia. Pensó en Taeha y comprendió que el osito de peluche no sería suficiente. Quería cuidar de él, como él había cuidado de ella en silencio durante los últimos meses. Así que compró una caja decorativa, papel de regalo y unos pequeños detalles más. Además, compró para sí misma unas medias gruesas para abrigar sus pies durante las frías noches solitarias de Seúl. Mientras deambulaba por las tiendas, algo llamó su atención desde una vitrina. Un par de guantes de lana. Eran sencillos pero cálidos, perfectos para un hombre reservado y contenido como Taeha. Recordó que los guantes de motociclista que él solía usar no eran apropiados para el invierno, y sin dudarlo decidió comprarlos. Era un gesto sencillo pero lleno de ternura. Pasadas algunas horas, Taeha llegó al distrito comercial para encontrarse con ella. Haeso, entre la multitud que se movía con prisa a su alrededor, comenzó a buscarlo con la mirada, hasta que finalmente lo vio. Como era costumbre, Taeha captaba la atención incluso sin proponérselo. Su porte tranquilo, su altura y esa mezcla de misterio y calidez lo hacían inconfundible. No tardó en ser interceptado por un grupo de ancianas del barrio, curiosas e insistentes. Le preguntaban si era modelo y si estaría dispuesto a salir con alguna de sus nietas. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Haeso, él esbozó una sonrisa y les dijo que ya tenía novia. Con esa respuesta se despidió de las ancianas y corrió hacia ellas sin pensarlo dos veces. Una vez juntos, Haeso le confesó, aún sorprendida, lo rápido que había llegado al lugar. Taeha, con su tono habitual entre curioso y sereno, simplemente respondió que sentía curiosidad por saber la razón detrás de aquella invitación repentina. En ese instante, la mente de Haeso se nubló. Se dio cuenta de que había estado tan distraída con las compras y la emoción del día que había olvidado por completo lo ocurrido la noche anterior. Ambos sabían que habían cruzado una línea, no una barrera física, sino emocional, íntima, un punto de no retorno. Y aunque sentía que debía aclarar sus sentimientos antes de que la confusión la envolviera, no encontró palabras suficientes. Así que, en lugar de explicaciones, ofreció una comida. Lo invitó a comer jajangmyeon con cerdo agridulce, con la excusa de que si pedía sola no podría acabar el plato. Sin esperar respuesta, lo tomó del brazo y lo llevó a un pequeño restaurante escondido entre las callejuelas del barrio.
como si aquel gesto pudiera decir lo que su corazón aún no se atrevía a pronunciar. Una vez en el pequeño restaurante, Haeso no pudo evitar sentirse fuera de lugar. La incomodidad la envolvía como una manta pesada, pues en su interior resonaba la idea de haberse comportado como una mujer sin escrúpulos. Después de todo, había arrastrado a un chico 10 años menor a compartir sus impulsos más impulsivos y vulnerables. Quiso abordar lo ocurrido la noche anterior, enfrentar con madurez el arrebato que los había unido bajo la penumbra de la madrugada, pero no halló palabras. Cada intento por ordenar sus ideas terminaba convertido en un nudo en su garganta. Taeha, consciente del silencio que se colaba entre ambos, intentó romper la tensión preguntándole si solía visitar ese lugar con frecuencia. Pero su intento solo abrió una herida mal cerrada. Los nervios traicionaron a Haeso, y casi sin pensarlo mencionó que solía ir allí con Mincheol. Un incómodo silencio se instaló en la mesa. Ella bajó la mirada de inmediato, llevándose un bocado a la boca deseando poder borrar lo dicho. ¿Por qué lo había mencionado? ¿Qué sentido tenía traer a colación el nombre de su ex esposo frente al chico al que había besado? Quizá en el fondo sabía que esa sombra aún la seguía, que ni el alcohol ni la ternura de unos nuevos labios podía ocultarla por completo. Pero también suponía que Taeha, joven e indiferente, debía estar acostumbrado a esos juegos íntimos con muchas otras mujeres. Quizá para él todo había sido parte de una rutina repetida. Intentando alejar esas ideas que comenzaban a oscurecerle el corazón, Haeso decidió guardar silencio y simplemente se limitó a disfrutar de su compañía por lo que quedaba de la noche. Al regresar a casa, sin embargo, la fantasía comenzó a resquebrajarse. Sabía que había llegado el momento de poner un punto y final. Antes de despedirse, con el peso de la culpa reflejado en sus ojos, se disculpó. Le dijo que se había dejado llevar por el alcohol y lo había besado sin pensar. Pero, para su sorpresa, Taeha no permitió que esas palabras sellaran la conversación. Se acercó lentamente, inclinándose hasta su oído con una suavidad inesperada. Con un susurro le confesó que no deseaba una disculpa. Él también lo había disfrutado. Y ahora era demasiado tarde para fingir que nada había pasado. En lugar de retroceder, él quería avanzar. Aseguró que estaba dispuesto a estar con ella, incluso si solo era para ayudarla a olvidar a su ex esposo, para ser esa distracción que le permitiera reconstruirse. Pero Haeso no soportó la intensidad del momento. Sabía que si permitía que la emoción continuara creciendo, terminaría desbordándose. Extendió su mano con torpeza, entregándole el regalo que había comprado para él. Sin darle tiempo a reaccionar, le deseó una feliz Navidad y lo invitó a abrirlo en su casa. Luego cerró la puerta y cayó al suelo, abatida por una ola de emociones difíciles de contener. No entendía cómo Taeha podía mostrarse tan sereno después de todo. ¿Acaso era un mujeriego sin remedio? ¿O acaso estaba cayendo en una trampa dulce y peligrosa? Los pensamientos impuros se apoderaron de su mente. Y antes de dejarse arrastrar por el recuerdo del sabor de sus labios, buscó refugio en una ducha fría. Necesitaba calmar el fuego que amenazaba con consumirla desde adentro. Tras un día agitado, Haeso sintió el deseo de mimarse un poco. Quizás por vanidad,
Quizás por la necesidad de reconectar con su feminidad, se decidió por estrenar la lencería que había comprado en silencio como gesto privado de amor propio. Pero al buscar entre las bolsas de la compra, algo en su pecho se contrajo. En lugar de la delicada prenda que recordaba haber elegido con tanto cuidado, encontró los guantes de lana que había comprado para Taeha. El desconcierto fue inmediato. La suave calidez de los guantes en sus manos solo confirmaba que la bolsa equivocada había sido entregada como regalo, y con ella su ropa interior cuidadosamente doblada entre papeles de seda. La sangre se le fue al rostro. El pensamiento de que Taeha pudiera ver algo tan íntimo le provocó una punzada de vergüenza profunda, casi infantil. No era inquietud lo que sentía, sino una especie de pudor emocional, como si él, sin saberlo, hubiera tenido acceso a una parte de ella que aún no estaba lista para mostrar. Sin pensarlo demasiado, marcó su número con dedos temblorosos, esperando que aún no hubiera llegado a su casa. Tal vez, si tenía suerte, todo podría solucionarse antes de que lo descubriera. Cuando escuchó su voz al otro lado de la línea, lo único que buscó fue una confirmación. Necesitaba saber si había abierto el paquete. La tensión se disipó ligeramente al escuchar que no lo había hecho. O al menos eso fue lo que él dijo. Entonces, entre frases atropelladas y excusas torpes, trató de explicar el error. No quería que malinterpretara nada. No quería que pensara que había algún mensaje escondido en ese regalo involuntario. Todo había sido una confusión, una torpe y desafortunada coincidencia. Taeha, por su parte, escuchó con calma. Prometió que devolvería la bolsa al día siguiente sin mirar su contenido. Pero había algo en su voz que delataba una pequeña mentira. Algo en el silencio se prolongó un segundo más de lo normal. La verdad era que ya lo sabía, que sus ojos habían recorrido aquella prenda, y que su mente, por más que intentara evitarlo, había comenzado a imaginar cosas que no debía. No era solo deseo, era el peso de una atracción contenida, de una fantasía que empezaba a tomar forma sin permiso. Mientras tanto, Haeso suspiraba, todavía convencida de que todo había quedado en el olvido. Se permitió una pequeña sonrisa, ingenua y resignada, antes de dirigirse a la cama. No sabía que esa noche, mientras ella cerraba los ojos buscando un poco de paz, alguien más luchaba con pensamientos que no sabían dónde acomodarse. Aunque deseaba descansar en paz, su mente decidió traicionarla una vez más. En la penumbra de un sueño que parecía tan real como perturbador, Haeso se vio envuelta en un instante de deseo desbordante. Llevaba puesta aquella lencería roja que horas antes pensó en estrenar. La tela se ceñía sobre su cuerpo con provocadora osadía, y frente a ella, como una aparición nacida de su subconsciente, estaba Taeha. Él se acercaba sin titubeos, besando su cuello con una pasión hambrienta, como si con cada caricia tuviera el poder de sanar las grietas de su alma. Sus manos recorrían su piel con devoción, como si intentaran memorizar cada rincón de su existencia. Y entre suspiros entrecortados, Haeso se entregaba sin reservas, desnudando su cuerpo y corazón como si ese instante pudiera borrar todo lo vivido. Pero justo cuando el deseo se tornaba insoportable,
Cuando la fantasía amenazaba con derrumbar las murallas de su razón, sus ojos se abrieron de golpe. La madrugada la recibió con una punzada de culpa y confusión. Otro sueño inadecuado. Otra noche en la que sus pensamientos cruzaban límites que juró no volver a explorar. Sin embargo, no fue la única en desvelarse. A kilómetros de distancia, Taeha también luchaba contra su propia batalla nocturna. Había algo en el aire, una conexión invisible que les robaba el sueño a ambos, como si sus cuerpos y mentes estuvieran entrelazados por un deseo silencioso, latente. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Taeha apareció temprano con la bolsa en sus manos. La escena fue breve, casi mecánica. Haeso, intentando borrar cualquier vestigio de vergüenza, se apresuró a cambiar las bolsas y a disculparse por el error. Todo debía volver a la normalidad, pero había algo en la expresión de Taeha que la descolocó. Su sonrisa no era burlona ni juguetona, sino suave, casi tímida. Le preguntó con preocupación disimulada si se encontraba bien. Él respondió con evasiva honestidad, no había dormido bien. Ella tampoco, aunque en su caso prefirió culpar al frío del invierno, cuando en realidad había sido el fuego de sus propios pensamientos lo que la mantuvo despierta. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Pero justo antes de marcharse, Taeha extendió otra bolsa, esta vez un regalo para ella. De regreso en su apartamento, Haeso abrió el paquete con curiosidad. Dentro, cuidadosamente doblado, descansaba un abrigo rosado de una confección impecable. La tela era cálida, las costuras firmes y el diseño delicadamente femenino. Se lo probó sin pensarlo, sintiendo cómo el abrigo la envolvía con una calidez inesperada. Más allá del valor evidente de la prenda, lo que más la conmovió fue la intención. Ese gesto silencioso, libre de expectativas, hablaba de un cariño que crecía en el espacio compartido entre miradas, silencios y errores involuntarios. Y aunque su carácter obstinado le impedía aceptar lo obvio, sabía muy bien que su corazón estaba comenzando a rendirse. Taeha ya no era solo un joven imprudente que irrumpió en su vida. Era alguien que sin permiso comenzaba a ocupar un lugar cada vez más profundo dentro de ella. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 10ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta las palabras amor propio en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.